Hola a todos y bienvenidos nuevamente acá a mi cocina en donde hago videos haciendo actividades diarias de la vida en español lento. Hoy tengo que hacer un poco de meal prepping y hay 3 cosas que tengo que hacer, pero principalmente este video va a ser sobre preparar pan. Aunque también voy a dejar garbanzos en agua y voy a rallar zanahoria. Pero acá vamos a hacer pan. Ingredientes para hacer pan. Harina 3 ceros. Sal necesitamos. Levadura. Un bowl de plástico grande y agua a 40 grados. Voy a dejar un poco de agua calentándose hasta llegar a los 40 grados. Tengo acá una pequeña balanza para medir perfectamente las cantidades y estaba chequeando en mi celular las cantidades. Las cantidades son 800 gramos de harina, 10 gramos de levadura, 10 gramos de sal y de agua 480 a 520 mililitros de agua tibia. Voy a pasar los mililitros a gramos. Mililitros a gramos para poder pesarlo. Es lo mismo. O sea, 480 gramos. Bueno, intentemos enfocar un poco más la situación. Bueno, midamos nuestros 800 gramos de harina. Bueno, más o menos 808 gramos. Funciona. Después son 10 gramos de sal. 12, bueno. Tengo que abrir el paquete de levadura, que es el sobre entero, que son 10 gramos. Y bueno, estos fueron los ingredientes secos. Ahora los voy a mezclar un poco y después voy a añadir el agua. Ok, voy a usar una simple cuchara. Ok, y ahora agregamos el agua. ¿Cuánto era? 480, ok. Se me fue a 500. Bueno. No pasó nada, no pasó nada. Hemos perdido un poco de agua. Pero de todas formas me había excedido con el agua. Bueno, voy a ordenar un poco porque el desorden me violenta, me pone muy nerviosa. Así que vamos a acomodar y tirar las cosas que podemos tirar. Ahora sí, vamos a empezar a mezclar. Bueno, ahora que está en este estado, voy a integrar mi mano, que es mi parte menos favorita, para empezar a armar la masa. Voy a usar solo una mano sola voy a ensuciar. Acá está nuestra masa de pan. Necesita paciencia y tiempo. Está un poco más pegajosa de lo que me gusta, así que le voy a agregar un poco de harina. Y bueno, ahora vamos a taparlo con la tapa y dejarlo reposar al menos 1 hora. Si tengo más tiempo, lo dejo más tiempo.
Por eso mucha paciencia para hacer el pan. Y después volver a amasar, así que me tengo que lavar las manos y nos vemos en el próximo clip. Bueno, voy a dejar este tupper con la masa aquí, esperando a que eleve. Ahora tengo que lavar la cuchara, limpiar un poco acá. Y en esta olla voy a dejar estos garbanzos en agua. Estamos meal prepeando. Pongo los garbanzos y agua. Los garbanzos con agua. Le voy a poner una tapa. Y esto también va a quedar en espera. Va a quedar por lo menos, a mí me gusta 24 horas, pero yo en 24 horas no voy a estar acá. Me voy de viaje. Esto es para que Martín cocine mañana en 24 horas o yo mañana a la mañana lo cocino y después lo puede guardar en un tupper y tiene una fuente de proteínas rápida ya cocinada acá. Voy a rallar estas zanahorias y no encuentro mi pela papas para pelar, así que estoy con un cuchillo pelando como puedo las zanahorias, pero estoy pelando las zanahorias. Acá está la cáscara, necesito una bolsa para tirarla. Ok, una bolsa para tirar toda esta cáscara. Y ahora es hora de comenzar a rallar. La verdad que no me gusta mucho rallar. Vamos a hacerlo en este grande. Mi favorito es de este tamaño, pero se me hace muy difícil de rallar. No sé si porque no tiene suficiente filo, pero no lo sé. Rallando zanahoria. Y acá está el resultado de cantidad bastante zanahoria rallada. Estuve un rato y aproveché a estar con mi iPad escuchando los Vampire Diaries en italiano. Así que bueno, finalizamos la primer meal prep. Ahora tengo que limpiar todo esto. Esto va a la heladera y el pan que está en ese bowl todavía necesita tiempo, así que les voy a ir mostrando a medida que avanzo. Bueno, pasó un poco de tiempo, me cambié la remera porque quería estar más cómoda. No me estoy sintiendo muy bien, pero bueno, hay que continuar. Uy. Hay que continuar. Voy a usar esta superficie para dividir la masa y después ponerlo en una asadera. Desinfección rápida. Bueno, vamos a sacar la masa. Creo que voy a necesitar poner un poco de harina acá. Acá tenemos la masa y vamos a, con un cuchillo, cortar la masa en pedacitos e intentar que te queden más o menos del mismo tamaño. Quiero que queden pequeños, así puedo hacer rápido la cocción. Martín ahora está yendo a comprar a la farmacia, entonces el ideal sería que estén listos para cuando él vuelva. Así que vamos a intentarlo. Corto la masa. Este está como grande y pequeño. Bueno. Acá están nuestros bollitos de masa y voy a agarrar y los voy a hacer circulitos.
¿Los podría hacer mejor? Sí, los estoy haciendo rápido. Y los voy a ir poniendo todos en la asadera. ¿Qué? Volveré. Ok. Espero que esté el pancito para cuando vuelvas. Una bandeja de pan. Están de diferentes tamaños, claramente, pero bueno, no me importa. Ahora esto lo voy a dejar en el horno por al menos 30-40 minutos y nos vemos en el resultado. Bueno, recién mi pelo. Parezco completamente loca. Recién salieron del horno los pancitos y ahora vamos a hacer un taste test con Martín. Así que los voy a servir y vamos a merendar. Estamos con los mate cocidos y nuestros pancitos. ¿Querés probar? Sí. Está caliente. Están muy calientes, pero no importa. Quiero terminar este video. Le falta sal, ¿no? Pero tan ricos. Le puse un montón de sal aparte. Tienen sabor a pan de panadería. ¿En serio? Wow. Resultado de... ¿Sabes qué? Este video era todo un video de meal prep. Hice meal prep de pancito para que te queden a vos, que te voy a abandonar. Hice zanahoria rallada para que te quede fácil acceso. Y dejé garbanzos en agua, que hay que cocinarlos todavía. Creo que lo vas a tener que hacer vos solo. Pero bueno. Muchas gracias. De nada. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.